En Bogotá, Colombia, está César Ferrari, PhD en Economía, profesor de Política Económica y ex asesor del Fondo Monetario Internacional. Una buena noche, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Un placer, bienvenido. Segunda vuelta es lo que le espera a Perú luego de estos resultados que no son oficiales, son a boca de urna, pero era lo que se esperaba y el panorama que se avecina es un todos contra Keiko Fujimori, que al final termina siendo un todos contra el fujimorismo. ¿Cómo queda la democracia, el liderazgo político en Perú cuando probablemente, si Pedro Pablo Kuczynski queda en segundo lugar, tenga que aliarse o recibir el apoyo, en este caso de la izquierda, que representa la candidata Verónica Mendoza? Mire, lo que le podría decir es, en primer lugar, los resultados no son ninguna sorpresa y casi los datos coinciden mucho con lo que ya se anunciaban las diferentes encuestadoras en términos de proporciones. Y lo más probable es que si Pedro Pablo Kuczynski se define como el candidato que va a la segunda vuelta, sea el próximo presidente del Perú. ¿A pesar de que necesitaría esa alianza de la izquierda? Seguramente la izquierda va a votar por él, nunca va a votar por Fujimori. Eso es muy claro. Mire, el problema de la señora Fujimori es que creo que llegó a su techo. Y entonces es lo que sucede en Perú desde hace ya muchos años, donde hay un núcleo cerrado, cercano a las familias Fujimori, que vota decididamente por ello, pero eso no es la mayoría del país. Y entonces al final tenemos siempre una relación 60-40, y 60 siempre es más que 40. Por eso creo que el señor Pedro Pablo Kuczynski probablemente, si entra a la segunda vuelta, sea el próximo presidente del Perú. Señor Ferrari, ¿a dónde irían a parar los votos, que son muy pocos, de los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo? Pues yo creo que los de Toledo, que no son muchos, y los de Barnechea, que tiene el cuarto lugar, 7%, 8%, esos decididamente irían con el candidato Pedro Pablo Kuczynski. De hecho, Pedro Pablo Kuczynski ha sido ministro de Toledo y ha sido cercano a Toledo. Lo de García, ahí hay unos cálculos políticos que el expresidente García siempre hace a última hora, pero también a él le sale cuesta arriba apoyar abiertamente a la candidata Fujimori, de tal manera que seguramente va a ser todos contra la Fujimori. Mire, hay un dicho muy claro en el Perú. En el Perú los peruanos decimos de que en primera vuelta votamos por quien queremos, pero en segunda vuelta votamos contra quien no queremos. Y creo que esa es la situación probablemente que se definirá el 5 de junio próximo. Señor Ferrari, le voy a pedir que veamos este material que tenemos preparado. Keiko Fujimori, favorita en esta carrera presidencial, ya ha ganado según sondeos a boca de urna, pasa a la segunda vuelta bajo la sombra de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad. Una herencia no solo política, que le lleva acá a llevar además a una segunda vuelta, sino también cargada de innumerables violaciones a los derechos humanos. Veamos. Alberto Fujimori gobernó al Perú entre el 28 de julio de 1990 y el 21 de noviembre del 2000, un mandato marcado por innumerables violaciones a los derechos humanos y la corrupción. Masacres de La Cantuta y Barrios Altos. La masacre de Barrios Altos se perpetró el 3 de noviembre de 1991 cuando el llamado Grupo Colina asesinó a 14 personas incluyendo un niño de 8 años, mientras que en el de La Cantuta, en julio de 1992, el mismo grupo paramilitar secuestró y asesinó a un profesor universitario y 9 estudiantes. En ambos crímenes la justicia comprobó la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas que obedecían órdenes directas de Alberto Fujimori y el entonces jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos. Fui el presidente de la pacificación. Por estos hechos, el ex jefe de Estado fue condenado a 25 años de prisión, pena que actualmente cumple en una guarnición militar. ¡Soy inocente! Desde entonces, Keiko Fujimori, quien lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales, convirtió en una cruzada personal la defensa de su padre. Lo que yo planeo hacer es una gran cruzada por la reivindicación de Alberto Fujimori. Diarios Chicha.
Caso por el que Alberto Fujimori fue condenado a 8 años de prisión. La justicia peruana comprobó que el exmandatario desvió cerca de 40 millones de dólares de fondos de las Fuerzas Armadas. El dinero fue utilizado para comprar la línea editorial de tabloides a favor de su reelección en el año 2000. No se ha presentado ni una sola prueba que evidencie que Alberto Fujimori, siendo presidente de la República, tenga responsabilidad. Esterilizaciones forzadas. Aunque en 2014 un fiscal no halló evidencias contra Alberto Fujimori, su gobierno es señalado de haber forzado con amenazas a cerca de 300.000 indígenas para someterlas a procedimientos de esterilización. Un episodio que organizaciones de derechos humanos han calificado de genocidio. Indulto. En 2012, Fujimori fue diagnosticado por un carcinoma en la lengua, argumento que fue utilizado por su familia para solicitar al gobierno de Ollanta Humala el indulto presidencial, petición que fue denegada por el actual presidente. Alberto Fujimori saldrá en libertad y no a la tumba, como me imagino muchos enemigos del fujimorismo o el señor Ollanta Humala y su señora desean. Es por todo lo anterior que los principales detractores de Keiko Fujimori advierten que de ganar la presidencia, el primer punto de su agenda será otorgar el indulto a su padre, quien alteró el orden democrático del Perú y es responsable de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, Fujimori para muchos es un héroe, pero otros lo consideran un villano. Fui el presidente de la pacificación. César Ferrari, PhD en Economía, profesor de Política Económica y exasesor del Fondo Monetario Internacional, sigue con nosotros. Definitivamente, señor Ferrari, ¿este apellido Fujimori le pasará la factura a Keiko en esta segunda vuelta? Pues yo diría que sí, y eso es algo que los peruanos, la mayoría de los peruanos, que son los que probablemente definen al final quién es elegido presidente, se lo van a cobrar. Porque es muy difícil olvidar una situación de un presidente en ejercicio que ante las terribles noticias de corrupción que se conocen a través de la difusión de una serie de videos, huye del país, se refugia en el Japón y renuncia por fax. Eso es realmente increíble y esa es la historia peruana y eso los peruanos, la mayoría de los peruanos no han olvidado. Y no quieren reivindicar un personaje a través de la hija. Y por esa razón seguramente van a votar por quien esté en la segunda vuelta contra la señora Fujimori. Señor Ferrari, en la primera parte de la entrevista usted decía, seguramente si Pedro Pablo Kuczynski, PPK como se conoce en Perú, queda en segundo lugar, es el presidente de Perú. Es decir, es más difícil que sea la candidata Verónica Mendoza la presidenta de Perú si llega en esa segunda posición y enfrenta a Fujimori en la segunda vuelta. Probablemente para la señora Verónica Mendoza sea un poco más complicado, porque también hay una tradición antiizquierda en el Perú, pero fíjense que hace 2 meses la señora Mendoza tenía solamente 1% de las preferencias en las encuestas y resulta que acaba prácticamente disputando el segundo lugar. Además, la señora Mendoza es una mujer muy inteligente, muy bien preparada y con una capacidad de convencimiento y con una candidez muy grande que atrae mucha simpatía. Y es muy probable que al final llegue a un acuerdo con las diferentes fuerzas políticas de tal manera que le permita también a ella llegar a la presidencia de la República. Mire, es una situación parecida a la Humala con la señora Fujimori en el año 2011. Humala, que venía con una posición muy de izquierda y que fue atacada de castrochavista durante mucho tiempo, acabó recibiendo el apoyo incluso de Mario Vargas Llosa y de mucha gente de la derecha educada del Perú, porque simplemente la otra situación era inaceptable. Y probablemente al final, si la señora Mendoza es también candidata, ocurra una cosa parecida a lo que pasó en el año 2011, cuando se enfrentaron la señora Fujimori y el señor Ollanta Humala, y Humala fue elegido presidente. Mire, ganar la primera vuelta en el Perú no garantiza absolutamente nada. De hecho, en el año 2006, el candidato Humala ganó la primera vuelta y acabó siendo elegido Alan García en la segunda vuelta. Entonces es un problema al final de quién acaba generando
a través de alianzas y acuerdos políticos, una mayor cercanía a la victoria. Señor Ferrari, quisiera hablar también con usted de los retos del nuevo mandatario de Perú. Desde su óptica, ¿a dónde debe apuntar esa gestión? Mire, lo que los candidatos han dicho es más o menos que se debe seguir el ritmo de la economía peruana. La única que ha mostrado una posición divergente es la candidata Verónica Mendoza, pues ella ha hablado de la necesidad de un cambio importante en el modelo económico. Básicamente el modelo económico peruano está asentado en la minería y en la metalurgia, y eso lo hace muy frágil y muy sujeto a las circunstancias de los precios internacionales. Cada vez que los precios están buenos, la economía florece, y cada vez que los precios caen, como la situación actual, la economía entra en declive. Entonces, Verónica Mendoza es la única que ha dicho con relativamente fuerza que lo que debe buscarse es tratar de volver a las manufacturas, a la agricultura, al sector pecuario y al turismo interno, y desplazar a la minería como la locomotora del crecimiento peruano. Eso tiene muchísimo apoyo entre muchísima gente, porque entre otras cosas estos sectores son intensivos en mano de obra, mientras que la minería es intensiva en capital y por lo tanto es concentradora de ingresos. Y entonces ahí hay un debate interesante que tendría que darse siempre y cuando vayan a la segunda vuelta la señora Fujimori y la señora Mendoza. No ocurriría tanto si al final van a la segunda vuelta el señor Pedro Pablo Kuczynski con la señora Mendoza, porque él probablemente continúe con algo que viene ya dándose por lo menos desde mediados de los años 90. Señor Ferrari, tengo una consulta más. De este todos contra Keiko que se avecina en Perú, bueno, no se avecina, ya estaba incluso para esta primera vuelta presidencial en su país, yo quisiera preguntarle, ¿eso es madurez política o algo más? No le entendí bien la pregunta. ¿Cuáles son las mayorías políticas? No, de este todos contra Keiko, que es lo que se avecina de cara a la segunda vuelta presidencial en Perú, ¿podemos decir que es madurez política cuando se dice que se está frente a un peligro de cara a la democracia, o hay otra teoría frente a esto? Mire, le repito lo que le decía hace un rato. En la primera vuelta los peruanos votan por quien quieren, y en la segunda vuelta votan contra quien no quieren, y esa es un poco la situación. Ahora usted puede llamarlo eso madurez política, porque significa una claridad de las preferencias en una y otra circunstancia. Probablemente eso es así, pero además quisiera decir varias cosas que no he mencionado todavía. Mire, esto significa también el entierro político del presidente García, que a duras penas ha llegado al 5% según los últimos datos, y el presidente Toledo, que no ha logrado pasar por encima del 2%. Incluso la agrupación de Toledo va a perder la inscripción electoral porque no ha conseguido lograr el umbral mínimo del 5%. Y la otra cosa que también es notable es que nadie da un centavo por la candidatura de la izquierda hasta hace 2 meses, y resulta que ahora está disputando nada menos que el segundo puesto. Esas son cosas importantes. Y la otra cosa que también podría decirle es que una gran mayoría de las personas encuestadas antes de las elecciones opinaba que el Perú necesitaba un cambio notable en la manera como se ha venido gestionando, y en particular cómo se ha venido gestionando la economía. Porque en el fondo hay 2 problemas que no han sido resueltos todavía, a pesar de los éxitos relativos que se ha tenido en el manejo de la economía. Uno es una enorme concentración del ingreso, y todavía existe una gran población pobre en el Perú que no le alcanza los residuos del crecimiento que se ha vivido. Bien, queremos agradecer a César Ferrari, PhD en Economía, profesor de Política Económica y ex asesor del Fondo Monetario Internacional, por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Muchas gracias, con mucho gusto. Una buena noche, gracias a usted, por supuesto.